Miremos esto tan interesante que descubrimos con el tiempo absoluto. Dice, esta teoría es complementaria a la relatividad, pero establece una oposición lógica, no arbitraria. Partamos de esta primera frase. Esta frase es muy interesante. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, si mi teoría está complementando a la teoría de la relatividad, alguien diría, ¿cómo así que está en oposición a la relatividad? ¿En qué sentido se opone si supuestamente la complementa? Alguien diría, eso es una contradicción, ahí hay un absurdo, un sinsentido, algo que no se puede sostener. Pero vamos a ver que esto es falso. ¿Por qué es falso? Quiero que te detengas a entender el análisis. Dice, la oposición no es arbitraria, sino que surge de una contradicción lógica inherente. ¿Cuál es la contradicción lógica inherente por la cual mi teoría, aunque complementaria, se opone de manera lógica a la relatividad? Y es, si el tiempo es relativo, ¿cierto? Sin un marco absoluto, o sea, si el tiempo es relativo y por tanto no es un tiempo universal, entonces no puede haber una relación subyacente que sea constante, ¿cierto? No puede haber un tiempo universal. Aquí está el pero interesante. Si existe un marco absoluto, ¿cierto? Si existe esa equivalencia proporcional absoluta que nosotros ya hemos descubierto, la cual permite establecer que el tiempo sí es universal, si existe un marco absoluto que explica y engloba las relaciones relativas, entonces la relatividad como enfoque complemento se ve superada porque depende de algo más fundamental y ahí es donde se genera la oposición lógica, porque le va a decir entonces que las diferencias relativas no sostienen que el tiempo sea relativo, sino que se establecen como partícipes, como pertenecientes a un tiempo universal y absoluto. Este simple análisis que hay acá es brillante y es muy interesante porque, ¿por qué? Porque está diciendo la teoría del tiempo universal es complementaria a la relatividad, pero establece una oposición lógica, ¿cierto? No es que se quiera oponer por oponerse a la relatividad, sino que hay un análisis lógico por el cual se tiene que oponer. ¿Y en qué sentido es que se opone? En que en la medida en que los diferentes relojes relativos expresan una equivalencia no descubierta por la relatividad, en la medida en que estos relojes expresan una equivalencia proporcional absoluta, ahí esa sería la expresión completa, el tiempo, por tanto, no puede ser relativo, sino que esa equivalencia está expresando una simetría universal y general. Por tanto, el tiempo tiene que quedar enmarcado de una forma absoluta, de una forma general, ¿cierto? Ahí se está generando una oposición. Aunque esta teoría es complementaria, genera una oposición lógica. No es que está generando oposición por ahí, yo me quiero oponer, yo quiero presentar esta teoría. No, sino por la misma forma o lo que le está diciendo ya esta teoría, la relatividad. Y es que las diferencias relativas al sostener una equivalencia proporcional absoluta, ¿qué implica eso? Que la teoría de la relatividad como enfoque completo se ve superada porque depende de algo más fundamental. Lo interesante acá es que este análisis es lógico. Si alguien se detiene a meditarlo, capta en qué sentido complementa esta teoría a la relatividad, pero a la vez cómo se le opone lógicamente, ¿cierto? Porque ya no se puede sostener que el tiempo sea relativo, sino que se tiene que sostener que el tiempo es absoluto.
Pero esto no quiere decir que se va a despreciar todo lo que tiene que ver con los análisis de la relatividad, sino que estas diferencias relativas quedan enmarcadas en un tiempo universal. ¿Por qué? Por lo que ya he repetido como 80 millones de veces, y es por la equivalencia proporcional absoluta que se da entre esos diferentes relojes relativos y que permite captar que hay una simetría universal más allá de toda perspectiva, más allá de todo marco de referencia. Hay una base absoluta, hay una base general para el tiempo y el espacio, y ya no queda en el aire como en los asuntos de la relatividad que se decía, ay, eso depende desde qué marco. No, ya vimos con este análisis lógico que sí se puede establecer una base universal sin problemas, sin que la demás información se pierda, sin que la demás información sea negada, sino que es reconocida pero simplificada, reducida lógicamente, sin la necesidad de generar, por decirlo así, redundancias. Entonces, miremos acá lo interesante. ¿Por qué se dice que redundancias? Porque si yo puedo decir lo mismo desde un marco y si cambio desde lo otro, simplemente estoy apuntando a esa equivalencia misma, esa equivalencia absoluta, pero desde otro marco. No tengo por qué estar cambiando entre marcos. En ese sentido, la relatividad sí cae en una redundancia innecesaria porque lógicamente ya hemos descubierto cómo simplificar los análisis. Insisto mucho en el título del video porque es muy interesante, porque genera un choque. Cuando uno no lo analiza, las personas generan cualquier opinión inicialmente sin meditar y creen que se está aquí rechazando todo lo que se dice de la relatividad. Creen que uno acá está despreciando todo lo que se ha dicho en la relatividad, como si uno se creyera, digamos, como por un asunto de ego, sino que no es nada de eso. Es un asunto que lógicamente está mostrando. Es una teoría complementaria, pero que a la vez implica una oposición lógica, ¿cierto? Oposición que no voy a volver a explicar porque ya expliqué como 30 veces. Y es una oposición que no es arbitraria, no es un capricho, sino que es la manera como se articularían los fenómenos desde un análisis, digamos, lógico, desde un análisis crítico, cómo quedaría o cómo está situada esta teoría. Espero puedas captar este análisis. Acá te dejo, mira la expresión que tan sencilla. 1, 2, 3, 4, vean, son como 4 frases, ¿cierto? Son cortas, pero el análisis es muy interesante, porque alguien podría quedarse renegando, ay, no es que tú te quieres oponer, tú te crees físico, etcétera, pero es porque esa persona que arroja esos comentarios no ha entendido, no entendió el video que acabamos de analizar, no entendió en qué sentido se hace oposición lógica que no es arbitraria, no es por capricho, y que a la vez esta es una teoría que complementa la teoría de la relatividad. Pero hay que entender entonces en qué sentido, ¿cierto? Cómo la está complementando y qué es lo que genera esto en la forma del tiempo y del espacio que ya lo permite establecer. Ya podemos saber qué es el tiempo y qué es el espacio y que son universales y que son generales. Asunto desde la relatividad que no se puede decir, porque desde la relatividad se tiene que responder, ay, eso depende, no hay un tiempo y espacio universales. En cambio, con este enfoque sí se puede dar respuesta a esos problemas que tenía la mera o la sola relatividad.